Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, en la clase de hoy vamos a charlar acerca de rozamientos, ¿bien? Estamos dentro de la unidad de dinámica, es un tema de dinámica. Bueno, ya tenemos una idea más o menos instintiva, ¿no? De lo que serían los rozamientos. Son todas esas fricciones, ¿no? Que se generan cuando se desplaza un cuerpo por una superficie, ¿no? Básicamente. Aunque también los gases generan rozamientos, ¿no? Si el rozamiento que se genera con el aire, por ejemplo, lo podemos sentir si sacamos la mano mientras se anda en auto, ¿no? Ese también sería un rozamiento que se generaría con respecto al aire. Y también tenemos estos otros rozamientos que se generan cuando se rozan por desplazamiento dos superficies, ¿no? Una superficie que podría ser el suelo y otra superficie que podría ser una caja y se arrastra, o un piano que se arrastra, ¿no? Se empuja. Y vamos a notar que hay una cierta resistencia, ¿no? Al movimiento de ese piano, ¿no? A través del suelo. Bueno, y a esa resistencia la estaríamos llamando rozamiento, ¿no? Esa resistencia al movimiento sale del rozamiento que existe entre ambas superficies, entre la madera del piano y podríamos decir el cemento o la superficie de lo que esté hecho el suelo, ¿no? Ante todo vamos a diferenciar dos tipos de rozamiento, ¿bien? Uno que podría ser, estamos hablando dentro del rozamiento por deslizamiento, ¿no? De este que estábamos hablando, un cuerpo se desliza por una superficie. Podemos diferenciar el rozamiento por deslizamiento en superficies horizontales, ¿no? O en planos inclinados, ¿no? Como los que estábamos viendo en la clase pasada. En la clase de hoy vamos a abocarnos a los rozamientos en superficies horizontales, nada más, ¿bien? Luego veremos los de planos inclinados más adelante. Bueno, Agustín de Coulomb, un físico del siglo XVIII, realizó varias experiencias para tratar este tema, semejantes a esta. Nosotros, ¿qué tenemos acá? Tenemos un cuerpo apoyado, ¿no? Sobre una superficie de un cierto material. El cuerpo también es de cierto material, supongamos que es de madera, y la superficie supongamos que puede ser de madera también. Unido por una soguita, ¿no? El cuerpo que pasa por una roldanita y que cuelga de la soguita un platillo, ¿no? Como los de la balanza. Y en ese platillo se van poniendo pesitas, se van poniendo pequeños pesos de diferentes magnitudes, ¿no? ¿Para qué? Bueno, para calcular cuál sería el valor de la pesita, de la fuerza, ¿no? De la fuerza que hacen las pesas, para hacer que el cuerpo comience a moverse. Entonces, calculando eso, él podía determinar, ¿no? El rozamiento que había entre ambas superficies, entre la superficie de el material del que está hecho el cuerpo y la superficie de el contacto, ¿no? De la superficie del piso o de la superficie horizontal, ¿no? Que puede ser del mismo material, de madera o de otro tipo de madera, de la misma madera de otro tipo de madera o de mármol o de cemento, de lo que sea, ¿no? Em, bueno, es necesario también esta forma bastante práctica, está buena, porque también si nosotros nos ponemos puntillosos sobre el tema, o sea, el rozamiento es algo bastante complejo, porque depende de la superficie del material del cuerpo, de la superficie del material, o sea, del material del piso, de cómo interactúan hasta a nivel molecular, ¿no? Es bastante sofisticado el tema. Entonces, determinarlo de esta forma más práctica está bastante bueno como para tener una idea clara, que es tal cual como lo hizo, ¿no? Hay que tener en cuenta que la fuerza, ¿no? De rozamiento siempre se opondría, tendría que oponerse al movimiento, ¿no? Si el movimiento va para allá, si las pesitas tiran para allá, la fuerza de rozamiento va a tirar para el otro lado, es decir, va a tender a, a mantener, digamos, el cuerpo rígido, ¿no? El cuerpo quieto.
Entonces, el coeficiente nosotros, bueno, este físico, ¿no? Notó que una vez que se le hacía suficiente, se le ponía suficiente peso para comenzar, para sacar el cuerpo de la quietud, bien, esa fuerza dependía o estaba relacionada con la normal al cuerpo. Es decir, recuerden que la normal son las fuerzas de superficies que ejerce la superficie de contacto, ¿no? Entre el cuerpo y el piso o lo que esté apoyado, y que en el plano horizontal era igual el peso, ¿no? Es decir, él dijo, hay un coeficiente de rozamiento, hay un valor, ¿no? Que depende de los materiales de los que están hechos los cuerpos y la superficie, y que depende también de la normal, bien, del cuerpo, que hace que la relación entre esta fuerza que yo hago para que se comience a mover y la normal me dé ese numerito, ¿ven? Él usó, dijo, la relación entre la fuerza que hago para que el cuerpo se comience a mover y la normal me va a dar este numerito que lo llamamos coeficiente de rozamiento estático. Bien, esa letrita es una letrita griega que se llama mu, y ahí tiene una E minúscula en el subíndice de estático. ¿Por qué? Porque la fuerza que se usa acá es la fuerza necesaria para que el cuerpo comience a moverlo, para sacarlo de la quietud. ¿Bien? Ese coeficiente de rozamiento no tiene unidad, porque fíjense que estamos dividiendo fuerzas. O sea, Newton dividido Newton, por ejemplo. O sea, se cancelarían las unidades. Entonces no tiene unidad. Es un coeficiente de rozamiento que nos sirve para calcular el rozamiento, para determinar cuánto rozamiento hay entre estas superficies. Después él descubrió que una vez que el cuerpo ya se está moviendo, ya comenzó a moverse, ya se sacó, se venció, digamos, la inercia del cuerpo, ¿no? De estar quieto. ¿Qué pasa? Es menor la fuerza que se le hace, que se necesita para mantenerlo en movimiento. Es decir, se podrían sacar alguna de esas pesitas una vez que el cuerpo ya se está moviendo y seguiría moviéndose. ¿Bien? O sea, cuando se está moviendo, si ya para mantenerlo en movimiento es más fácil. No sé si notaron también eso cuando se empuja un auto, por ejemplo, que sacarlo de la inercia, como decíamos, es un poquito más complejo. Una vez que ya se está moviendo, ya es más fácil mantenerlo en movimiento. ¿Bien? Bueno, también se debe a estas cuestiones moleculares, ¿no? Del agarre de las moléculas, ¿no? Y bueno, el principio de inercia, por supuesto. Entonces, él definió un otro coeficiente de rozamiento llamado coeficiente de rozamiento dinámico. Mu, subíndice D, lo vamos a llamar mu dinámico. Entonces, ¿a qué es igual el mu dinámico? A la fuerza, llamamos F1, a la fuerza necesaria para mantener en MRU el cuerpo. O sea, para mantenerlo en movimiento, pero sin que haya una fuerza neta, es decir, en equilibrio dinámico, ¿no? Según el segundo principio de Newton. En equilibrio dinámico, o sea, mantenerlo en MRU, sin fuerza neta. Para mantenerlo en movimiento dividido la normal del cuerpo. Eso es otro coeficiente que también lo posee la misma relación de superficies, o sea, el cuerpo de madera sobre la misma superficie de madera o de mármol o de lo que sea, ¿no? O sea, depende también de las superficies que entran en contacto. Y lo que notó siempre es esto, ¿no? Que el coeficiente estático de rozamiento estático es siempre mayor que el coeficiente de rozamiento dinámico. Es decir, siempre va a ser más difícil para cualquier par de superficies, de cuerpo y de superficie en la que se apoya, siempre va a ser más difícil sacarlo del movimiento que mantenerlo moviéndose, ¿no? Bien. Por último, vamos a mencionar esto que él lo sintetizó, todas estas experiencias, ¿no? Que hizo varias, y trabajó con otros tipos de rozamientos también en planos inclinados y otros también, que después vamos a ver. La sintetizó en estos llamadas leyes de rozamiento, ¿no? Las cuales podrían enunciarse, se enuncian, ¿va? Y son estas. La primera dice, la fuerza de rozamiento entre dos superficies es proporcional a la fuerza normal que ejerce la superficie de contacto. Siempre hay que tener en cuenta la normal, ¿bien?
Yo sé que en superficies horizontales es igual al peso en módulo, ¿no? Pero tengan cuidado porque en planos inclinados no. Ya lo habíamos visto eso. Así que siempre hay que tener en cuenta que es proporcional a la normal. Bien, depende de la normal. Bien, la fuerza de rozamiento no depende del área de contacto de ambos cuerpos, aunque sí de la naturaleza de sus materiales. Bien, o sea, si yo tuviera los tres cuerpos, si yo tuviera, por ejemplo, tres cajas iguales, una arriba de la otra, y tuviera las mismas cajas, pero una apoyada adelante de la otra, bien, ahí no dependería la fuerza de rozamiento, no dependería del área de contacto. Bien, si bien el área sería mayor, la fuerza de rozamiento sería igual. Aunque sí depende de la naturaleza de sus materiales. Bien, es decir, de qué está hecho las cajas, de qué está hecha la superficie donde se apoyan, etcétera, ¿no? La fuerza de rozamiento no depende de la velocidad a la que se deslicen los cuerpos, ¿bien? Y después, la fuerza de rozamiento tiene sentido siempre opuesto al movimiento, es decir, a la velocidad, ¿no? Como marcamos acá. Si esta caja se mueve para allá, la fuerza de rozamiento tira para el otro lado. ¿Bien? Bueno, esas serían las leyes de rozamiento de Coulomb. ¿Bien? Y ahora, con todo esto, después van a hacer unas actividades y para discutir en el Meet, acá les propongo algunas preguntas para que hablemos. ¿Cómo se podrían mejorar los rozamientos para facilitar el desplazamiento de objetos? ¿No? Si yo tengo que desplazar esta caja, ¿no? A través de esta superficie. ¿Qué podría hacer? ¿No? Podría agregar algo, tal vez, quitar algo, no sé, que podría modificar en la situación esta como para disminuir de alguna manera estos coeficientes, ¿no? Los coeficientes de rozamiento que se podría aplicar. Después, dos, ¿podrían resultar útiles los rozamientos en ciertos casos? Como vemos, los rozamientos siempre es algo que nos molesta de alguna manera. Si yo quiero mover algo, el rozamiento siempre me hace que esa cosa sea más difícil de mover, ¿no? En algún caso, ¿podría ser útil que haya más fuerza de rozamiento? Que haya más rozamiento, que estos coeficientes sean más altos, tal vez. Bueno, ahí les dejo esas preguntitas para que investiguen o piensen. Las dos cosas pueden ser complementarias también. Buscar un poco en internet, investigar un poco, pensar otro. Y luego en el Meet los vamos discutiendo, ¿bien? Bueno, nos vemos.